Bueno, pues buenos días, mediodía. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por asistir a esta presentación de la conferencia titulada Los rastros del tiempo, la mirada a la India de Max Weber. Y tenemos el gusto de presentar al doctor Pedro Piedras Monroy, quien la va a impartir. El doctor Piedras es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Es profesor en el curso de especialidad en la India de la Universidad de Valladolid. Bueno, fue profesor entre 2004 y 2006 y compagina actualmente su labor de investigador con las de traductor y escritor. Cuenta con varios libros en el ámbito de la teoría y crítica de la historia, genealogía de la historia con J.C. Bermejo Barrera, que publicó en 1999, Max Weber y la crisis de las ciencias sociales, que se publicó en Madrid en 2004, Max Weber y la India en Valladolid 2005, La resistencia de la estética con Manuel Sierra León 2011 y La ciega del olvido, memoria y presencia de la represión. Y bueno, pues tengo el gusto de darle la palabra al doctor Pedro Piedras. Bienvenido, esta es su casa. Muchas Lo gracias. escuchamos con atención. Bueno, muchísimas gracias. Espero que se me oiga convenientemente. Bueno, ante todo, lo que me gustaría señalar es que para mí es una emoción infinita poder estar hoy aquí en el Colmex. Hay que decir que, como casi todo lo que hago en mi vida, esto también ha sido un poco irregular, por mi parte, naturalmente, no por la parte del Colmex. Yo venía a ofrecer a participar dentro de una conferencia sobre Max Weber y, aprovechando mi presencia en México, pues creo que estoy tratando de hacer todo lo que siempre deseé hacer en México, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas pues, que siempre habría soñado hacer, ¿no? Y hoy pues se cumplen, digamos, mis deseos. Muchos agradecimientos, evidentemente, a José Arturo Saavedra, a Ofelia Llanete, con quien he tenido un contacto prácticamente diario durante estos últimos meses y que ha permitido también que toda la parte de la infraestructura esté hecha, al doctor Preciado y en general a todos aquellos que forman el Centro de Estudios de Asia y de África. Desde luego un ámbito que considero muy importante y me apena profundamente que no tengamos algo parecido, ¿no?, en mi país. Bien, en realidad el tipo de propuesta que yo voy a hacer hoy es una propuesta más dedicada que a estudiosos de Max Weber. Está dirigida a gente que esté relacionada con los estudios de la India, gente que esté relacionada en general con los estudios, digamos, extraoccidentales, por llamarlo de alguna manera. Por otro lado, parte mi análisis no exactamente desde el ámbito que pudiera parecer de la sociología, sino más bien desde el ámbito de la teoría de la historia, ámbito al que he estado dedicado durante ya muchísimos años, 20, 25 años, de la mano de José Carlos Bermejo Barrera, que es uno de los grandes intelectuales, no solamente a nivel español, sino a nivel internacional. Bien, fundamentalmente quiero plantear algo hoy aquí, una cuestión que no deja de ser inaudita. Y es que un intelectual de la talla de Max Weber, a principios del siglo XX, se dedique una monografía que ha sido muy criticada, vilipendiada, mal traducida, mal comprendida, más o menos desechada, pero sin embargo existe y sin embargo en ella puso buena parte de sus energías, siendo, como digo, una de las mentes pensantes más importantes que haya dado el pensamiento, valga la redundancia, occidental. Bien, una de las cosas, básicamente yo dediqué mis esfuerzos a Weber y la India en este libro, un libro del que desgraciadamente he tenido muy poco feedback. En España ni los estudios de Max Weber ni los estudios de la India están muy desarrollados y por lo tanto este ejemplar que hoy dejaré aquí en el Colegio de México, pues ha pasado más o menos desapercibido. Supongo que, quizá uno podría decir que la falta de calidad del mismo pudiera ser una de las razones.
Si hubiera tenido alguna crítica negativa, podría decir que se debe a eso, pero no he tenido ningún tipo de recepción. Creo que fuera de Alemania es el primer acto que hago al respecto de mi libro, un libro que apareció en el 2005 y que, bueno, es fruto del trabajo de muchísimo tiempo. Es un libro con el que me lo pasé muy bien, fundamentalmente por lo que voy a hablar ahora. Una de las cuestiones que trato de hacer yo en mi libro es ubicar a Max Weber dentro de los estudios o dentro de la mirada alemana a la India. Este es un tema sumamente interesante y sumamente controvertido. ¿Por qué? Porque primero, para hablar de eso, hay que hablar de una cuestión teórica previa. Y ahí me voy a referir precisamente a algo que seguramente ustedes conocen también o mejor que yo, que es toda la problemática desatada a raíz de la publicación del libro de Edward Said, Orientalismo. Es decir, el orientalismo, sabemos que se propone en la lectura de Edward Said como ese discurso científico, literario, filológico, al servicio de la colonización. Según planteaba Edward Said tomaba el pensamiento de Michel Foucault para plantear esa ecuación de saber es igual a poder. Por lo tanto, en el ámbito de los estudios extraeuropeos, en el ámbito de los estudios del Islam, de los estudios de la India, de los estudios de todas las culturas extraeuropeas, en realidad se estaría dando la cuestión de que la ciencia occidental no se estaría dedicando, según Said, tanto a conocer ese Oriente, sino a construir una imagen de Oriente que iba a ir por delante, digamos, de la ocupación del espacio de esas culturas. El orientalismo era, según Edward Said, el precedente de la colonización. Bien, es de todos conocido que el trabajo de Edward Said se va a enfocar en muy buena medida o se va a centrar en los análisis, digamos, de Gran Bretaña, Francia, incluso Estados Unidos, casi siempre referido al ámbito islámico. Pero a Edward Said le han llovido, y le llovieron en su momento muchísimas críticas, a pesar de que, evidentemente, yo considero que es un trabajo fantástico y que precisamente por su carácter partisano rompe muchos moldes y abre muchos caminos, ¿no? Sin embargo, le criticaron mucho que se había olvidado en muy buena medida del orientalismo alemán y se había olvidado en muy buena medida de la India. Si uno está hablando de orientalismo, esos dos fallos son, como diríamos en términos futbolísticos, de tarjeta roja directa. Y de hecho, así se lo han señalado buena parte de los estudiosos al respecto. Como él, en el fondo, entendía que ahí había algún problema, él en un momento va a poner la figura de Marx y sus estudios sobre la colonización británica de la India. También coge un poco la historia, coge un poco a la India por los pelos, diríamos, y bueno, critica que, fijaos, también Marx metió la pata tratándose del orientalismo, puesto que viene a decir que bueno, hay que saludar al dominio inglés de la India, puesto que ese dominio inglés va a generar, digamos, las contradicciones sociales necesarias para que el pueblo indio se emancipe, dicho grosso modo. En fin, ese meter a la India y ese meter al pensamiento alemán no va a convencer prácticamente a nadie. Es digamos, un pronunciamiento insuficiente seguramente y además no satisface el gran problema que plantea la India y plantea la India respecto de las teorías saidianas del orientalismo. Si el saber produce produce poder, si la ciencia orientalista está amparando el colonialismo, ¿qué pasa con Alemania, que no tiene colonias prácticamente? Y sobre todo, ¿qué pasa con un orientalismo de unas dimensiones seguramente comparables al orientalismo que se había dado en Gran Bretaña y desde luego en Francia? Bien, claro, ese tema le dejo un poco aparcado para seguir con la cuestión de insertar a Max Weber dentro del contexto del orientalismo alemán. Pues bien, la mirada alemana a la India no puede ser desechada y no puede ser dejada de lado
sin tener en cuenta, por ejemplo, el entusiasmo romántico o el entusiasmo de los románticos alemanes hacia la India. En realidad, la mirada alemana a la India podría dividirse en 4 grandes ámbitos. Uno sería el de la literatura y la filología, otro sería el de la filosofía de la historia, otro sería el de la filosofía y otro sería el de la indología. Pues bien, yo me voy a dedicar sobre todo a los 2 primeros ámbitos, sobre todo para ver el papel tan importante que tiene la contribución de Max Weber a los estudios sobre la India. Bien, si nos remontamos a la mirada romántica alemana, primero habría que hablar de Johann Gottfried Herder, ¿no? Herder para los amigos. Herder se siente completamente arrobado por las traducciones de la Bhagavad Gita, de Wilkins, por los himnos védicos en la traducción de William Jones. El propio Novalis se va a sentir tan cogido por los himnos védicos, por la traducción de Wilkins, que va a hacer sus himnos, sus Hymnen an der Nacht, sus himnos a la noche, que van a trastornar absolutamente el panorama literario romántico alemán. Sobre todo Herder se va a sentir traspasado por una obra de teatro que tiene una personalidad propia dentro del pensamiento occidental, que es Sakuntala. La Sakuntala de Kalidasa, esa niña que nace de una ninfa en mitad del bosque, que es prohijada por una asceta que vive en los bosques, a la que descubre mientras está bañando un rey, Dusanta, que se casa con ella, intercambian los anillos, luego por una maldición él pierde la memoria, se olvida de Sakuntala y finalmente la reconoce a través de un anillo. Una obra cargada de emoción, cargada de pálpito, cargada de belleza, cargada de erotismo. Una obra que va a trastornar a los más importantes intelectuales alemanes de finales del XVIII y principios del XIX. Tanto que Herder, en un momento de su vida, en la época en la que construye sus Zerstreute Blätter, sus hojas dispersas, empieza a escribir poemas como si él fuera un brahman también. O cuando escribe, por ejemplo, sus Gedanken einige Brahmanen, los pensamientos de algunos brahmanes, él trata de postularse a sí mismo como en la cúspide de la posibilidad del pensamiento, es decir, como si él fuera un sabio brahman, y construye sus poemas desde ese disfraz brahmánico. Algo muy parecido ocurre con Friedrich Schlegel. Friedrich Schlegel se ve también traspasado por Sakuntala, una vez más. Dice que la India contiene la más elevada cota de romanticismo. Todo esto que estoy diciendo, evidentemente, contradice en cierta medida las tesis de Said, porque esto es un mundo occidental, los más importantes pensadores alemanes que se ven absolutamente motivados, arrobados y entregados a la belleza de la India, aunque sea una belleza mediada, etcétera, etcétera, ¿no? En 1808, Schlegel publica, el año que se convierte al catolicismo, publica su Über die Sprache und Weisheit der India, sobre la lengua y la sabiduría de los indios. En la primera parte, que es la que voy a tratar ahora, que es una primera parte filológica, supongo que todos los estudiosos de la lengua la conocen o la reconocen porque es, digamos, el momento en el que sus estudios lingüísticos le llevan a considerar que el sánscrito es la madre de todas las lenguas occidentales, ¿no? Hace un estudio que plantea cómo de la India viene todo lo original y lo más original de todo es la lengua y cómo a partir de la lengua él establece una serie de secuencias, digamos, genealógicas por las cuales el sánscrito estaría amparando a todo el resto de lenguas. Luego, evidentemente, los estudios que vinieron a continuación pues mostraron, sobre todo todos los que estudian las lenguas preindoeuropeas, pues muestran que, pues bueno, había mucho de entusiasmo, quizá, y un poco falta de rigor en alguna de los planteamientos de Schlegel. No solamente Schlegel, Goethe, una vez más, bueno, se siente cogido por el Gita Govinda, por el Meghaduta y por Sakuntala. Quizá el legado más interesante o más impresionante del
del amor de Occidente hacia Sakuntala lo dio Goethe en aquellos versos inmemoriales, los voy a leer solo en español. Dice: si quieres comprender las flores de la primavera, los frutos del otoño, si quieres comprender lo que atrae y encanta, lo que sacia y alimenta, si quieres comprender el cielo y la tierra con un solo nombre, te nombro Shakuntala y ya está todo dicho. Eso lo dice Goethe, que es seguramente el pensador más relevante de su tiempo. Goethe está absolutamente fascinado por la India, sobre todo en toda su primera etapa. Si luego va a perder el entusiasmo, no va a ser por culpa seguramente de la propia India o del atractivo que tiene respecto de India. En época muy avanzada de su vida va a seguir diciendo todavía: Kalidasa es un escritor al que yo pongo a la altura de Shakespeare. Eso lo dice Goethe. Lo que ocurre es que el Goethe maduro va a asociar a la India y al entusiasmo por la India al catolicismo. Y eso a él le genera una perturbación que no puede aguantar. Pues bien, otros estudiosos, no me voy a dilatar mucho con esto, como Heine, van a estar también fascinados. Heine está fascinado por la Bhagavad Gita, por el Ramayana. Heine va a escribir también un poco en esa clave brahmánica, va a hacer muchos poemas que hablan del Ganges, que hablan del amor, digamos, transmutándose él en una especie de poeta del subcontinente. Friedrich Rückert, al que se le conoce sobre todo por los líderes musicados por Gustav Mahler, ¿no? Va a ser traductor de muchas obras indias, como Nali Damayanti, y se va a postular una vez más a sí mismo como el sabio brahman que quiere contar cosas o que quiere hablar sobre el mundo. Y ahí está su Weisheit des Brahmanen, sabiduría de un brahman, o sus Brahmanische Erzählungen, sus cuentos brahmánicos. Bien, en este ámbito me interesa reseñar, insisto, voy a dejar la filosofía con Nietzsche, Schopenhauer, etcétera, o voy a dejar a los indólogos, la enorme secuencia de indólogos, ninguno de los cuales aparece en el planteamiento de Said. Sí me voy a dedicar, en cambio, a un aspecto muy interesante, que es el de la filosofía de la historia. Bien, ahí tiene que ver Schlegel también y su libro de 1808 sobre la sabiduría y la lengua de los indios. En las partes 2 y 3, una dedicada a la lengua y otra titulada Ideas históricas, Historische Ideen, Friedrich Schlegel va a plantear algo que luego va a ser recogido por los teóricos, por los filósofos de la historia posteriores. Y es esa idea de que la India recibe en el momento originario lo que él llama la Ur-Offenbarung, es decir, la revelación primigenia o la Ursprüngliche Offenbarung, la primitiva revelación. ¿Qué es esa revelación? Eso en Schlegel es muy importante. Él en este momento se está comprometiendo con el catolicismo y él va a decir, resumiendo, en la India Dios puso la primera joya, lo que él llama la Kleinod der göttlichen Wahrheit, la joya de la verdad primigenia, es decir, la joya de la religión. Para Schlegel todas las religiones tienen su base en la India, todo va a salir de la India, igual que la lengua, y se va a extender por el orbe. ¿Qué ocurre? Y ahí le viene eso que decimos en España, el asomar la patita. Dice que el pueblo indio no fue capaz de mantener en perfecto estado aquella joya que le había sido otorgada por Dios, y que entonces esa joya va a andar rodando por el mundo y por las diversas religiones y va a pasar sobre todo al judaísmo, y de ahí va a pasar al cristianismo, que es y al catolicismo, que es el heredero de esa joya primitiva que fue depositada por Dios en la India. Esa es la lectura, en síntesis, de lo que plantea Schlegel. El planteamiento de la historia de Schlegel, donde se encuadra este pensamiento, es un planteamiento de ir superando etapas, donde la India queda en una etapa primigenia y es superada hasta que se llega, evidentemente, a la Alemania del siglo XIX. Sin embargo, va a venir alguien mucho menos simpático, que es Hegel. Y Hegel va a hacer un planteamiento filosófico histórico en sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal, donde verdaderamente se muestra que Edward Said
Edward Said perdió una ocasión excelente para haber incluido un pensamiento que sí que se ajustaba a lo que Edward Said planteaba. Otro enigma histórico, ¿por qué Edward Said nunca incluyó a Hegel en su recorrido? Pues bien, si alguien no ha leído lo que Hegel escribe sobre la India en sus lecciones sobre la filosofía de la historia, o en sus tesis en sus lecciones sobre la historia universal, yo le recomiendo que lo lea. Ahí reside una buena parte de los malentendidos, de las desgracias que se han caído o que han caído en el pensamiento occidental sobre la India. Lo que hace Hegel es verdaderamente atroz e injusto, y no porque hayan pasado los años voy a dejar yo la ocasión de denunciarlo públicamente. Hegel, mientras está construyendo una secuencia histórica en la que, como es su panorama, las diferentes, el panorama del planteamiento de Hegel es un panorama de perfectibilidad, es una línea de progreso ¿hacia dónde? Hacia la Prusia del siglo XIX, evidentemente, que era la tierra prometida de la historia universal. Y naturalmente había que ir considerando que todas las etapas anteriores del desarrollo humano procedían, digamos, de esa dinámica histórica que va dejando superadas cada una de las etapas anteriores, superadas, aufgehoben, el verbo alemán para decir que todo aquello se está superando. Claro, evidentemente la India es considerada como una fase fallida de la evolución de la cultura universal, de la evolución de la historia universal. El ataque de Hegel es doblemente fuerte, doblemente violento, porque sabía que no solamente estaba atacando a la India, sino que estaba atacando el entusiasmo que los románticos alemanes habían manifestado hacia la India. La India, de nuevo, acaba siendo víctima y convidado de piedra de un ataque brutal respecto de su cultura. Os invito a todos a que participéis de esa lectura que no tiene ningún desperdicio. Por hacer una breve reseña, Hegel arremete contra el atractivo de la India, arremete contra la propia Shakuntala. No es casual. Cuando lo leáis, veréis, estaréis ya al cabo de que aquello no es casual. Dice que los indios son unos seres inanes y abyectos, que ni siquiera llegan a la categoría de seres humanos. Eso lo dice en la página 185 de la edición alemana que yo manejo. Eso solamente lo hizo un señor que tenía un bigotito respecto de los judíos hace no demasiado tiempo. Arremete contra que la India haya arremetido con que la India haya transmitido algún tipo de cultura, sea la que sea. Por otro lado, dice que los indios que carecen de conciencia ni siquiera pueden tener siquiera historia. No es ya que historiografía, sino que ni siquiera pueden producir historia porque siempre su mente se dispersa en una serie de vanas ensoñaciones, etc. Y es más, dice, eso sería interesante que Said lo hubiera dicho, que sobre la India solamente pueden hablar los europeos, que los indios no están capacitados para hablar de sí mismos. E incluso aboca, y es ahí donde Said acierta, aunque sin haber hecho méritos para ello, ahí es donde Hegel se muestra Hegel muestra que en realidad lo que plantea en su obra Edward Said es acertado. Al final de sus lecciones sobre historia universal, Hegel dice: el destino de la India es ser sometida a los europeos. Él se postula como parte de los que tienen que someter a la India y, por tanto, valida el esquema de Edward Said, donde el conocimiento sobre la India efectivamente se convierte en un primer paso para el control y para la dominación de la India. Bien, no voy a entrar, como he dicho, en más consideraciones, y sí que voy a plantear, después de un cuarto de hora hablando, qué tiene que ver todo esto con Max Weber. Bien, la primera respuesta, y esto creo que es una respuesta relativamente original de mi trabajo respecto de lo que se ha escrito sobre Max Weber, la primera respuesta sería que Weber rompe ante todo con las ataduras de la filosofía de la historia.
que acabo de señalar y que tienen su epítome fundamental en la teorización y en el discurso de la historia de Hegel, pero que también se pueden considerar aplicables a muchos otros discursos de la historia que han venido hasta la actualidad. Las tesis de Francis Fukuyama no están demasiado lejos de lo que plantea el propio Hegel. Bien, Weber rompe con esas ataduras y en obras como Hinduismo y Budismo, la obra que yo he trabajado, libera a la India en muy buena medida del papel que se le había asignado en esa filosofía de la historia. La India de Max Weber no tiene nada que ver con la India de los filósofos de la historia. Pero es muy importante tener en cuenta, que Weber plantea sus escritos dentro de un panorama de historia universal. Cuando él habla del capitalismo, lo sitúa dentro del panorama de la crítica de la historia universal. Y dentro de esa historia universal, su aportación, por extraña, por novedosa, por increíble, dentro del panorama de la filosofía de la historia, pues verdaderamente resulta digna de atención. Bien, hablar de dónde se inscribe, es decir, hablar de hinduismo y budismo nos lleva a hablar de dónde se inscribe, de en qué lugar se ubica ese estudio. Bueno, no me voy a entretener sobre eso, pero para aquellos que no estén familiarizados con la obra de Weber, digamos que desde que Weber escribe su Protestantische Ethik, su ética protestante y el espíritu del capitalismo, él digamos que trata de mostrar dónde reside la peculiaridad occidental y por qué él se dedica a estudiar a partir de ahí cómo surge el capitalismo. Él plantea, pues cómo, diciéndolo grosso modo, cómo el puritanismo ascético, el protestantismo ascético, el puritanismo, pues va a desarrollar un tipo de ética económica que va a derivar finalmente en la creación de un gran sistema económico que es básicamente el que domina en el mundo moderno. Claro, cuando él quiere establecer la peculiaridad occidental, llega un momento en el que se plantea, vamos a ver, esto es lo que pasa en Occidente, pero ¿por qué no ha pasado esto en otros lugares? Es decir, ¿por qué no ha pasado en China? ¿Por qué no ha pasado en la India? Culturas de primer orden, culturas milenarias, que han desarrollado a veces sistemas complicadísimos de cálculo, de filosofía, etcétera. ¿Por qué allí no se da? Entonces, eso es, esa línea va a cristalizar en una serie de estudios que en el último momento de su vida van a empezar a publicarse, aunque va a quedar, toda esa línea incompleta. Él va a publicar, vamos a empezar a generar unos artículos, unos grandes estudios, uno sobre el confucianismo y el taoísmo, otro sobre el hinduismo y el budismo, y el último sobre el judaísmo antiguo, el proyecto originario de haber incluido pues también el cristianismo antiguo, de haber incluido pues otra serie de ámbitos, va a quedar o va a verse frustrado. Bien, todos esos estudios sobre la sociología de la religión van a ser especialmente interesantes porque después de hacer una introducción general que se llama la Forbe Mercum, una especie de consideración previa, va a incluir en esos estudios la ética protestante y después lo que se llama la ética económica de las religiones universales. Va a tratar de estudiar cuál es la ética económica de esos ámbitos como China o como la India, en los que no se ha desarrollado el capitalismo. Bien, una de las introducciones a esa ética económica, la introducción general, que se llama Einleitung, que significa solo introducción, es muy interesante porque ahí precisamente combate, con la idea de Marx, ¿no?, de que los intereses son los que llevan a la acción. Él dice, efectivamente, los intereses llevan a las acciones, pero las ideas hacen la función del guardabarreras, que le dicen por qué
o del guardavías, ¿no? ¿Por qué vía tienen que ir los intereses y hacia qué acciones se van a encaminar? Sí, son los intereses los que llevan a la acción, pero las ideas le dicen a la acción, le dicen al interés hacia dónde ir, de tal forma que en China los intereses se van a vehicular hacia un lado, hacia unas acciones concretas, en la India hacia otros, etcétera, etcétera. Bien, Max Weber en estos estudios va a romper, por la propia configuración de estos estudios, va a romper con la idea de la historia universal y va a desarticular, digamos, esas ideas propugnadas por la filosofía de la historia. Según plantea el profesor Bermejo Barrera, de la Universidad de Santiago de Compostela, y bueno, un poco también el gran profesor auspiciador de mis trabajos en teoría de la historia, digamos, la filosofía de la historia en su formulación clásica tiene una serie de elementos clave que Weber se va a encargar de alterar de una u otra forma. La filosofía de la historia plantea una historia universal unidimensional, y más en la época de Weber. La historia en la época de Weber era básicamente una historia de orden político. Es verdad que ya Marx estaba metiendo lo socioeconómico, es verdad que Burckhardt estaba metiendo, digamos, lo estético también, pero fundamentalmente el plano en el que se desarrolla la filosofía de la historia va a ser unidimensional. Frente a esa unidimensionalidad está la pluridimensionalidad digamos, de los estudios de Max Weber, donde se incluyen lo religioso, lo social, lo económico, lo intelectual, lo estético, lo científico y hasta lo erótico. Después de hinduismo y budismo hay un texto que se llama la Zwischenbetrachtung, que es la consideración intermedia, donde precisamente trata de ver Max Weber cómo interactúan todas estas esferas, ¿no? ¿Cuál es la relación de lo religioso con lo científico, con lo literario, con lo económico, con lo político, con lo erótico, etcétera, etcétera, en una especie de pequeño boceto de teoría de la cultura, que quién sabe si hubiera vivido algún año más y no hubiera muerto tan joven, no lo hubiera desarrollado. Bien, otro aspecto de la historia universal clásica es el carácter lineal. La historia universal es una línea de progreso que casi siempre se plantea hacia lo mejor. Es una teleología, se parte de lo más precario y se va teóricamente, de lo más precario teóricamente, hacia lo más desarrollado. Hombre, Max Weber es poco sospechoso de tener muchas expectativas sobre el presente. De hecho, por ejemplo, es famoso su dictum al final de la Ética protestante y el espíritu del capitalismo, en el que dice aquella frase, hablando del capitalismo, de especialistas sin espíritu, hedonistas sin corazón, esta nada, que es el capitalismo, esta nada se cree que ha alcanzado un grado jamás conseguido de humanidad. Eso es terrible. Está diciendo que el capitalismo se cree que ha llegado al mayor desarrollo digamos, de la humanidad. Weber, en buena parte de sus escritos, incluso en los esbozos teóricos sobre sociología de la economía, también en economía y sociedad, también incide, digamos, en una crítica de ese finalismo que hay respecto de la sociedad actual y de la modernidad. La filosofía de la historia, en otro orden de cosas, también se manifiesta siempre como excluyente. Solo hay un mundo histórico necesario y los otros han de considerarse como en retroceso y tendentes a desaparecer. Bien, la ética económica de las religiones universales y hinduismo y budismo no participan en absoluto de esa exclusión, sino que Weber incluye lo no occidental sistemáticamente, incluye todos los aspectos heréticos, heterodoxos y sobre todo plantea un acercamiento a estas culturas en una clave histórica, es verdad, pero también en una clave o sociohistórica, pero también en una clave de estudio de las ideas que llega hasta la actualidad.
La filosofía de la historia se plantea también con un cierto toque de providencialismo histórico, ¿no? Estamos en el lugar en el que nos merecemos estar. Estamos al cabo de un proceso al que nos lleva, digamos, al que nos lleva una especie de plan oculto, ¿no? Como podría verse en Hegel. Bien, en Weber, digamos, no se puede considerar que el capitalismo sea el final de ningún plan, aunque sí que conciba, en cierta medida, que es un destino al que se ha llegado de uno u otro modo. Bien, por otro lado, la filosofía de la historia se plantea a sí misma como etnocéntrica. Pues bien, Weber no ve lo no occidental como lo otro, como lo andere en alemán, sino que lo ve más bien como lo eigenartig, como lo peculiar, como lo que ha tenido un desarrollo distinto. Hay una cuestión que plantea Weber que a mí no solamente me resulta interesante per se, sino que es algo que yo utilizo mucho, ¿no? Weber plantea que solamente viendo lo raros que son los desarrollos que se han dado en otros ámbitos culturales, podemos llegar a la conclusión de lo raro que es lo que ha pasado en nuestro propio ámbito. Es decir, lo que ha pasado con el desarrollo del capitalismo es algo donde concurren unos factores tan extraordinarios y tan raros respecto de los que se han dado en otras partes del mundo que solamente podemos llegar a apreciarlos viendo lo extremadamente extraño que nos resulta lo que ha ocurrido en otros ámbitos. Por ejemplo, él matiza el término racionalidad y reconoce que hay otros ámbitos culturales que han desarrollado procesos racionales distintos al nuestro, procesos racionales solamente en determinados, digamos, en una determinada medida, pero procesos racionales al fin y al cabo. Hay un término que es fundamental para entender buena parte de lo que quiere hacer Weber en este sentido y sobre todo que sale al paso de los malentendidos que se han dado al analizar su obra, particularmente este hinduismo y budismo. Hay un concepto que es el de Eigengesetzlichkeit, el de desarrollo autónomo o desarrollo peculiar de una cultura concreta o de un ámbito concreto. Es decir, en la India hay una serie de religiones y cada una de estas va a tener un desarrollo particular en razón de una lógica propia. Una lógica propia que pertenece a las variables que se están manejando allí, igual que en nuestro ámbito se ha dado una lógica propia de desarrollo que va a llevar a unos desarrollos determinados. Bien, Weber no sitúa Oriente en el comienzo de ningún desarrollo que vaya a superarse como hacía Hegel, sino que lo que hace es destacar la propia evolución autónoma de esos ámbitos. Tampoco a Weber no le sirve, es decir, Weber como tal, como planteamiento, no le sirve al colonialismo porque tiene poca fe, digamos, en la modernidad. Y por otro lado, descentra completamente el relato. El relato de Weber no es un relato que empieza en la antigüedad y acaba en la modernidad, no, sino que él empieza planteándose qué es lo que pasa en Occidente y a partir de ahí plantea cómo el estudio de otras culturas sirve a lo que él confiesa que es lo único que conoce, que es su ámbito particular. Una cosa es decir, que yo lo que trato de plantear, y hago aquí un inciso, cuando hago mi lectura de hinduismo y budismo, es que es verdad que en hinduismo y budismo hay fallos, naturalmente. Acabo de leer ahí mientras esperaba el artículo del profesor Lawrence Chen, ¿no?, donde, pues, evidentemente, las lecturas de Weber son todas las de la época prácticamente, pero son unas lecturas precarias. Weber habla de budismo mahayana cuando sobre budismo mahayana se conoce poquísimo. Básicamente él se remite siempre a los Sacred Books of the East, ¿no?, que es ese proyecto maravilloso de Max Müller, ¿no?, donde él se tiene que enfrentar a determinadas traducciones, donde los estudios son todavía precarios. Él tiene que rellenar buena parte de los modelos que quiere construir, de los ideales tipo, bueno, de los tipos ideales, como les llaman aquí, de los Idealtypen, ¿no?, que quiere construir sobre la India y naturalmente lo hace, pues, con unas herramientas que son precarias. De eso no cabe ninguna duda. Ahora bien,
Yo quiero resaltar, a pesar de todas esas deficiencias, a pesar de las deficiencias de su traducción al inglés y de lo que eso supuso de la recepción de Weber, fundamentalmente en buena parte de Asia, quiero decir que hay cosas que son completamente novedosas y fascinantes en lo que Weber cuenta de la India. Y que Weber está escribiendo sobre la India en un ámbito donde se pensaba de una manera muy distinta. No estoy hablando del ámbito de la indología, que es un ámbito especializado. Estoy hablando del ámbito del gran pensamiento, que es en el que Weber empieza a inscribir el relato de hinduismo y budismo. Tanto es así que ahí tenemos los años 60, los años 70, los años 80, donde se sigue criticando a Weber por lo que ha dicho, en buena medida porque ningún pensador de primerísimo nivel se ha metido en una labor intelectual tan absolutamente dura, fascinante y arriesgada como en la que se mete él. Bien, el cuerpo central de mi libro trata de ser una herramienta. Yo fundamentalmente lo que hago es repasar los temas fundamentales que trata Weber, es decir, los que enumeraré a continuación, y trato de hacer una especie de secuencia en la que muestro todo el aparato crítico que se ha vertido sobre cada uno de los apartados, sobre cada uno de los conceptos, sobre cada uno de los elementos criticables o analizables o defendibles dentro del programa de estudio sobre las religiones de la India de Max Weber. Bien, creo que es interesante para el público español porque aparecen traducidas pues, buena parte de las reflexiones del ámbito pues, alemán o del ámbito inglés, incluso esporádicamente del ámbito francés, que verdaderamente está solo un pasito más adelante de los estudios en español, ¿no? Bien, los temas que trato en ese ámbito, pues bueno, pues son todos los del libro: el concepto de hinduismo, la doctrina y el rito en el hinduismo, los Vedas, el sistema de castas, las doctrinas de salvación ortodoxas y heterodoxas y la restauración ortodoxa en la India, pues con todo el tema del Shaktismo, del Vaishnavismo, de la piedad Bhakti, etcétera, etcétera. Bien. Otra de las cosas, al margen de ese estudio más pormenorizado, que se puede encontrar aquí en este ejemplar que va a quedar en el colegio, repaso también precisamente la recepción del libro, que ha sido una recepción fundamentalmente desgraciada. Es verdad que es un libro que puede tener sus problemas, que puede tener sus lagunas, que puede tener sus cosas criticables, pero toda la transmisión al mundo mundial, que se dice en España, pasa por la desgraciada traducción al inglés, esa traducción ese volumen de Martindale, que es auspiciado por Gerth, que descubre que hay un alumno suyo que está haciendo una traducción de hinduismo y budismo al inglés, pues un poco para soltarse en la traducción de textos de Weber. Gerth dice que le auspicia esa traducción, que él se la va a controlar, pero en realidad no se la controla Gerth, se la controla la mujer de Gerth. La mujer de Gerth se muere. Martindale se da cuenta, cuando tiene avanzado el proyecto, de que Gerth no está controlando el proyecto. Gerth se desentiende absolutamente y Martindale, por su propia cuenta y riesgo, decide llevar adelante la traducción y publicarla como un libro, The Religion of India, The Sociology of Hinduism and Buddhism. Ese libro es una catástrofe. Catástrofe, además, porque se le va a incluir una especie de prefacio en el que se dice, voy a leerlo directamente, aquí lo tengo en la página 250. Vamos a ver, el interés central de este y de otros estudios de Weber en torno a países que hoy se definen como en vías de desarrollo, eso no tiene nada que ver con Weber, se encontraba en los obstáculos a la industrialización y a la modernización, planteando, como se plantea, digamos, desde esta edición, que los indios no eran capaces de modernizarse ni de industrializarse, que su propia mentalidad les impide esa modernización. Eso no tiene nada que ver con lo que dice Weber. Dice, vamos a ver, Weber anticipó varias décadas un problema que ha venido a ocupar el mundo de la posguerra mundial. ¿Por qué
un segundito, me quito las gafas. ¿Por qué estos países han fracasado a la hora de desplegar todas las consecuencias de estas tendencias racionalizadoras que, en opinión de Weber, tenían una afinidad tan poderosa con la transformación científica de Occidente, etcétera, etcétera, etcétera? Claro, ¿cuál ha sido la recepción de este libro? Pues terrible. Naturalmente, los intelectuales de países como la India han dicho, bueno, si esto es Weber, por favor, échenlo a los leones, porque desde luego esto es insoportable. Claro, no se puede leer a Weber en esa clave, porque Weber no habla de eso. Es verdad, a Weber se le puede meter en otras claves, se puede decir que, bueno, que él estudia la India a fuer de que tiene interés por saber por qué no se dio el capitalismo ahí, pero Weber no tiene nada que ver con cuestiones de desarrollo, ni muchísimo menos. Weber lo que explica es cómo fue el proceso autónomo de evolución, en un sitio como la India, que tuvo unas consecuencias que no dieron el capitalismo de forma autóctona, podríamos decir. Eso no quiere decir que el capitalismo no se pueda desarrollar y que, como está claro, es decir, la sociedad actual nos está mostrando muy claramente que precisamente hay variables dentro de del pensamiento indio que permiten que determinadas cuestiones de la sociedad capitalista actual se puedan desarrollar en India y en la mente india de forma muchísimo más fehaciente y muchísimo más eficaz que lo que se desarrolla en las mentes occidentales. Bien, por lo general va a haber, digamos, aquellos que se han leído el libro en original y que han estudiado el tema, hay tres críticas fundamentales, ¿no? Algunas negativas y otras positivas. Yo estoy naturalmente en el ámbito de las positivas. Está la crítica de los indólogos, está la crítica de los que ven en ella, de los que ven en la obra de Weber un orientalismo, digamos, del que propugna Edward Said, y luego están las de aquellos que opinan desde ámbitos diversos que el trabajo de Max Weber sobre la India tiene que ser revaluado y tiene que ser sometido a una cierta metacrítica, es decir, tiene que ser entendido en buena medida en el propio contexto de la teorización weberiana y en el propio contexto en el que Max Weber escribe, tratando de sacar de él aquello que tiene de interesante, como lo que he contado yo ahora de la filosofía de la historia, y no aquello que tiene de prescindible. Bien, me voy a centrar fundamentalmente en los temas de los indólogos. ¿Qué dicen los indólogos del trabajo de Max Weber? Pues bueno, critican fundamentalmente las fuentes. Es decir, hay veces, pues hombre, por ejemplo, para reconstruir el budismo antiguo emplea el famoso libro de The Questions of the King Milinda, el Milinda-Pana, ¿no? Y bueno, es pues un poco anacrónico. Usa conceptos cristianos a veces para describir el hinduismo, ¿no? como iglesia, tal. Es decir, incluso secta, que no siempre van a estar adecuados. Hay que matizar buena parte de sus interpretaciones, dicen otros indólogos. Por ejemplo, si el reinado del rey Ashoka fue una ruptura o no fue una ruptura, si la restauración hinduista, aquí es donde le han caído bastantes palos, tuvo tanto de orgiástica y de sexo, etcétera, como plantea Max Weber, ¿no? Luego le dan algún toque de atención los indólogos, le dicen que algunas ideas pues, han envejecido, ¿no? Por ejemplo, el dibujo del Mahayana, el dibujo que hace sobre el budismo Mahayana, insisto, natural que envejezca porque prácticamente estaba muy poco desarrollado. Hay denuncia de errores generales, ¿no? como la descripción de la relación entre laicos y monjes en el budismo antiguo. Bueno, la praxis actual, en realidad, está lejos del planteamiento que hizo Weber. Y, sin embargo, insisto que por debajo lo que late es la pulsión de un gran intelectual del tiempo, de alguien que es capaz de estar construyendo todo un sistema con el que analizar el mundo, eso que seguramente en la actualidad es ya imposible, ¿no? Y trata de preguntarse, ¿no?, qué es lo que pasa con la India. Una de las cuestiones, y ya voy terminando, que realmente son interesantes para entender cómo construye Weber sus tipos ideales o sus Idealtypen respecto de la India. Cómo trata él de echar cemento allí donde no ve más que hueco para tratar de que su construcción sociológica sea plausible.
tiene que ver con determinadas asociaciones que él trata de hacer a la hora de construir su imagen de la India. Él mira a su tiempo, esto es también una parte de mi lectura, él va a mirar a determinadas cosas que estaban ocurriendo en su momento histórico y a determinados perfiles de personajes y de corrientes filosóficas, corrientes vitales que estaban desarrollándose en su momento para tratar de entender y explicar mejor aquello que incluso a él se le hace difícil dentro del ámbito de la India. Bien, hago un pequeño prólogo. El tema, como he dicho antes, uno de los temas que más se ha criticado precisamente de la lectura de Weber es toda la cuestión de la orgiástica, ¿no? Del plantear el renacimiento hinduista como un ámbito lleno de cuestiones que tienen que ver con el erotismo, con el sexo, etc. Hay un congreso que se da en Bad Homburg en el año 81, auspiciado por grandes especialistas como Slugta, que luego dio origen a un libro en la editorial alemana Suhrkamp sobre hinduismo y budismo, de diversos autores que hablan sobre él, lo utilizo mucho para mi trabajo, donde se comenta uno de esos recesos que suele haber en los congresos, donde todo el mundo pues, hace el chascarrillo, etc., ¿no? Y es muy interesante porque en una nota muestran cómo Wendy Doniger, entonces Wendy Doniger O'Flaherty, hace un limerick, uno de estos poemillas sarcásticos ingleses, ¿no? Dedicado precisamente a esta visión tan orgiástica de Weber en hinduismo y budismo. Y ese limerick dice lo siguiente, esto sí que creo que hay que decirlo en inglés y luego en español. What Weber called orgiastic were cults that he thought were fantastic. To him, Hindu sects, mistranslated as sex, and their mudras were crazy and spastic. Traduzco, esta es mi traducción. Lo que Weber llamaba orgiástica eran ceremonias que le parecían fantásticas. Para él, las hinduistas sectas, mal traducidas como sex, como sexo, y sus mudras eran alocadas y espásticas. Es decir, que en buena medida yo creo que en ese congreso había una cierta broma por la excesiva concentración de Weber en todo lo orgiástico a la hora de hablar de la India. Yo creo que hay un problema fundamental, creo que eso se ha apuntado por muy diversos ámbitos, incluso en el artículo que acabo de leer del profesor Lorentzen al respecto, se puede ver. Hay una gran pregnancia del tiempo que le tocó vivir a la hora de analizar la India. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales, uno de los errores tal vez fundamentales que cometió Weber a la hora de hacer su ensayo sobre la India es que proyectó demasiado lo que vio en los movimientos contraculturales y antimodernos de su tiempo, movimientos de liberación sexual, movimientos de pro-vegetarianos, movimientos nudistas, movimientos anarquistas, movimientos de liberación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, toda esa proyección de la contracultura va a servirle en cierta medida, y esa es una de mis tesis, para rellenar determinados momentos en los que él tiene serios problemas para aquilatar su explicación. Hay tres momentos, no los voy a desarrollar demasiado porque no hay tiempo. Hay tres ámbitos que creo que merecen la pena señalar y que están desarrollados en el libro. Uno es la expansión del tolstoyanismo. El tolstoyanismo, es decir, Tolstoy, además de ser un gigantesco escritor y novelista, Tolstoy va a tener una parte en la última época de su vida en la que es algo así como un gurú que va a desarrollar toda una serie de teorías pedagógicas, religiosas, sociales, muy comprometidas en muy buena medida, y va a plantear incluso formas de vida alternativas al mundo que le había tocado vivir. Entonces, particularmente en Alemania hay un libro muy interesante de una profesora que se llama Edith Hanke,
que se titula Profeta de la antimodernidad, podríamos traducirle, donde muestra cómo la recepción de Weber en Alemania, de Tolstoy en Alemania, va a llevar, cuando lo traduce la editorial Diderix, va a provocar que va a haber todo un movimiento de comunas, de organizaciones que van a tratar de vivir con arreglo al modo de vida tolstoyano. Bien, pues dentro de esas colonias tolstoyanas va a haber algunos. Max Weber va a entrar en contacto con experiencias de este tipo, sobre todo en un momento de su vida donde vive una experiencia realmente extraña, en un sitio muy raro, muy extraño, que se llama Monte Verità. Esto está en Ascona, está junto al lago Maggiore, cerca de la localidad de Locarno. Ahí hay una especie de sanatorio al que va a ir Weber 2 veces en su vida, en años consecutivos, en el año 13 y en el año 14. Las razones no están demasiado claras. Va a estar en total 6 semanas. Si pensamos que Max Weber empieza a escribir su libro sobre la India en el año 1911, y la primera redacción está en 1913, y lo va a acabar entre el año 14 y el 16, entre medias tenemos que en un momento decisivo de su construcción, él va a pasar por la colonia Monte Verità, Monte de la Verdad, de Ascona, donde había todo tipo de gente peculiar. Hay varios libros dedicados a estos, de Sam Wimstad y de Martin Green, de bastantes, sobre todo porque es un tema muy sugerente, muy dado al picante, etcétera, ¿no? De Sam Wimstad, sí, está el The Mountain of Truth. Entonces, ahí Weber va a tener la ocasión de ver gente que vivía desnuda, los Naturmenschen, los hombres naturales, que ellos se dedicaban a una vida medio viviendo de la naturaleza en mitad del bosque, no podían utilizar madera, no podían comer alimentos cocinados, eran estrictamente vegetarianos, se vivían en mitad de unas ramas, tenían hijos los que Dios quiera, como decía el otro, es decir, era una forma de vida, por otro lado, muy teorizada, una forma de vida que tenía que ver con una clase noble, porque sobre todo los principales con el que él se encontró, que eran Karl y Gusto Gresa, era gente que tenía una Ausbildung, que tenía una cultura y que estaba allí sencillamente para llevar adelante un ideario. Entonces, evidentemente, el choque de un intelectual o de un talento intelectual como Max Weber tuvo que ser tremendo al ver aquellas posiciones. Pero yo me lo imagino a Weber como alguien muy poco dado, es decir, seguramente se sorprende intelectualmente, pero muy poco dado a preocuparse demasiado, sí analíticamente y analizar aquello. Yo creo que el contactar con estos hombres a los que él, lo digo en mi estudio, va a asociar a los ramanas, a los sabios renunciantes que viven en los bosques, y en el libro planteo también cómo va a haber toda una serie de paralelismos entre la visión que transmiten aquellos hombres y la visión de su tiempo y lo que Weber empieza a plasmar en un tipo derivado seguramente de la impresión que le producen aquellos. Es más, se puede hacer el ejercicio inverso, se puede describir la impresión de ese formato de la contracultura a través de lo que dice Max Weber en su estudio en su apartado sobre los ramanas dentro de hinduismo y budismo. Bueno, pues se podría desarrollar más ese aspecto. Un aspecto mucho más trabajado es el de las doctrinas freudianas. Es decir, que en torno a 1907 a Heidelberg empiezan a venir ecos del Erotische Bewegung, del movimiento erótico, que basándose en las teorías freudianas, pues empieza a plantear pues, un órdago al patriarcado, al matrimonio, a la familia, por la liberación sexual, por el erotismo de la mujer, etcétera, etcétera. Una especie de búsqueda de ir contra los valores recibidos, de ir contra todas aquellas normas que están en contra de los impulsos del individuo, digamos, mostrar que es conceptos como la ley, el deber, el ascetismo, proceden de la demonización que ha hecho el cristianismo, de la sexualidad, etcétera, etcétera. Max Weber y su mujer Marianne, que eran gente muy
muy dada, como he dicho, a observar antes de hablar, se van a sentir muy interesados digamos, por todo este movimiento, particularmente por un personaje de lo más peculiar, que es Otto Gross, que es un discípulo integrista del propio Freud, que bueno, va a, digamos, a plantear algo así como un comunismo sexual. A Otto Gross se le va a observar desde esa orilla del río Neckar, en Heidelberg, con muchísimo cuidado, ¿eh? Y en general todo aquello que tenía que ver con la nueva ética sexual. Evidentemente, todas las referencias a la orgiástica, esto hay varios autores que lo dicen, en el trabajo del hinduismo y budismo de Max Weber, tienen que ver con aquel ambiente de reflexión que estaba llevando Max Weber paralelamente respecto de estos movimientos, ¿eh? Pero hay otra parte de esta contracultura, que señalo ahora en último lugar, que tiene que ver también con buena parte de las lecturas que hace Weber en hinduismo y budismo, particularmente cuando habla del Sangha, del monasterio budista, ¿no? Weber va a sentirse muy fascinado por un autor literario, por un poeta alemán que se llama Stefan George. Stefan George es un tipo de lo más raro y de lo más peculiar que uno se pueda imaginar, incluso hoy. Es un tipo que genera en torno a sí una especie de religión del arte, una especie de religión de la poesía. Él es, digamos, el gran pope, es el gran sacerdote de su propia religión y, en realidad, lo que trata es de separar lo literario de las masas, separarlo del mundo, escribir en unas claves, incluso trastocando la propia tipología de las letras, etcétera, criticando básicamente toda la modernización, criticando el mundo moderno, criticando todo el avance y estableciendo verdaderamente una corte o una especie de monasterio de una religión del arte autónoma. No solamente es una religión, sino que en esta propia religión van a coger a un adolescente que se llama Maximin, al que le van a deificar y van a generar una especie de culto autónomo en torno a este hombre. El Max Weber va a tener pues, mucha admiración, pero también mucha controversia por todo este mundo de narcisismo, de autoidealización, de arrogancia, de devaluación del mundo. Por otro lado, el grupo de Stefan George va a estar absolutamente enfrentado a la idea del protestantismo porque considera precisamente que el protestantismo es el que ha generado este mundo tan espantoso de la modernidad, del que quiere huir bajo cualquier razón, ¿no? Bien, la verdad es que el círculo de Stefan George se plantea como una alternativa al mundo de fuera, se plantea como una solución religiosa dentro del campo del arte. Pues bien, seguramente en el dibujo que hace, como he anunciado antes, que hace Weber de Buda, cuando habla de la contradicción, como dice él, entre esa iluminación individual a la que aspira el Buda y la formación de monasterios, lo cual para Weber es una contradicción, ese análisis y esa deriva seguramente errónea la traza Weber desde mi punto de vista, con un grado de acierto notable, la traza Weber a partir de las reflexiones que tiene sobre cómo se construye ese Sangha de Stefan George. Los paralelismos son muchos. En el libro trato de mostrar precisamente cómo se genera esa especie de mística asocial respecto de Stefan George y cómo, no puedo decir involuntariamente, sino voluntariamente, la traslada Max Weber a su visión del budismo. Bien, en todo caso, estos acercamientos yo querría plantear que hay que detectarlos
y seguramente lo que hago yo en el libro es únicamente un primer paso, seguramente se pueden detectar muchos otros acercamientos a la hora de rellenar todo aquello que para él le es más extraño, porque, insisto, hinduismo y budismo seguramente está en las antípodas de lo que más Weber podía considerar como familiar dentro de su arco de pensamiento, y seguramente hinduismo y budismo sea uno de los trabajos en el que él tuvo menos éxito invirtiendo más trabajo. Creo que analizar este tipo de vertientes de la obra de Weber nos puede, por otro lado, servir para ver a través de hinduismo y budismo qué es lo que pensaba él de la contracultura y de la modernidad. Y para terminar completamente, querría hacer una especie de coda. Creo que en el mundo del budismo, en el mundo del hinduismo y budismo que dibuja más Weber, hay un caso completamente aislado, donde desde mi punto de vista Max Weber profesa una admiración, o más que admiración, una identificación notable respecto de un aspecto de la India. Bien, seguramente frente a este intelectualismo de Stefan Georgi, etc., Weber, de ese monasterio budista que en cierta medida puede reflejar ahí, Weber presenta admiración soterrada, larvada, sotto voce, sobre la figura del laicado culto de la India. Dice que el laicado culto comparte los ideales caballerescos de los kshatriyas, de los guerreros. Dice que estos son fieles a su dharma estamental, al dharma guerrero, y que ese dharma les hace incompatibles con cualquier huida del mundo. Esa es una de las categorías de Weber, ¿no? El Weltflucht, ¿no? Que es algo hacia donde tienden buena parte de las religiones de la India, ¿no? El querer huir del mundo hacia realidades extraterrenales, ¿no? El intelectual que está describiendo ahí, ese intelectual laico culto, digamos, toma cuerpo, se encarna en la Bhagavad Gita y se encarna en la figura de Arjuna. La figura de Arjuna es un personaje que en mi lectura, y lo he ido, digamos, muy debajo de la letra, en mi lectura es un personaje que seduce a Weber poderosamente. Creo que por razones confesables, pero también por razones seguramente inconfesables. Arjuna propone intervenir en el mundo cuando sale con el carro al campo de Kurukshetra, con el carro tirado por Krishna, y se enfrenta a todos los Kauravas que están formados delante, y siente el vértigo, siente la duda que por qué tengo que combatir yo frente a ellos. Y ahí es donde Krishna le dicta la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, que tiene una lectura fascinante, y eso nadie puede negarlo dentro de hinduismo y budismo. En la Bhagavad Gita está viendo, en Arjuna, está viendo Weber al intelectual weltindiferent. Weltindiferent significa indiferente respecto al mundo. Krishna le dice a Arjuna: obra con arreglo a tu dharma, obra sin esperar ningún resultado ni ningún fruto de tu acción. Es mejor que obres con arreglo a tu dharma mal que obres bien con arreglo a un dharma que no te corresponde. Esa lectura a Weber le va a conmover absolutamente. ¿Por qué? Porque ve que ese Arjuna, ese intelectual en el fondo que sale al campo de Kurukshetra, es un personaje que se mueve entre lo racional y lo irracional, que se mueve entre lo moderno y lo antimoderno, que se mueve entre lo político-económico y lo estético-orgiástico. Ese intelectual, en muy buena medida, es el intelectual de Wissenschaft-als-Beruf, el intelectual de la ciencia como vocación. De hecho, tanto en un lugar como en otro, tanto en el estudio sobre Arjuna y la Bhagavad Gita, como en la descripción del científico y la Beruf, y la profesión, la vocación del científico, en la conferencia seguramente más importante al respecto que se haya dado nunca, que la dio en el año 1919, en ambos casos, cuando en el momento final de la ciencia como vocación, alude a la exigencia del día del científico, a la Forderung des Tages, y al que el científico tiene que seguir su demón, su demiurgo,
el Dios que como Krishna, en muy buena medida, va tirando del caballo, va dirigiendo el carro que le está llevando al intelectual a salir, digamos, al campo. Creo, y así acaba mi libro, que en la posición personal, mental, política, de todo punto de vista, de Weber después de su crisis, e incluso como un modo de explicar su propia crisis, una crisis que le lleva fuera de la universidad, una crisis que le lleva a convertirse precisamente frente a los Smola, Nietzsche, Rorschach, frente a Marx, frente a Nietzsche, frente a todos los que habían sido su familia intelectual. Él, en ese campo de Kurukshetra de la ciencia occidental, él va a salir y cuando pase el año 1905 se va a dedicar a ser implacable prácticamente con todo el pensamiento de su momento. Creo que en esa Weltindifferenz, en ese obrar como uno tiene que obrar, está seguramente uno de los momentos poéticos, y esto ha de entenderse quizá en una clave poética, de la verdadera tensión y del verdadero aprendizaje que va a tener un intelectual de la más alta talla de nuestra cultura cuando mira a la India. Yo creo que esta es parte del legado que hago yo con mi libro y esto es parte de lo que un poco atropelladamente, porque son demasiadas ideas, he tratado de plantearos en esta sesión de la mañana. Muchas gracias porque he cumplido un sueño.